Buenas tardes, el día de hoy voy a exponerles el tema negligencia médica. Soy la alumna María Soledad Sánchez Montiel. La materia a estudiar es marco legal en instituciones de salud. Para comenzar, vamos a conocer lo que es el acto médico. Este se refiere al conjunto de acciones que recibe el usuario o paciente en los servicios de salud, los cuales tienen como objeto la recuperación del paciente y son realizadas por un profesional de la salud. Las características del acto médico están divididas en tres partes. La profesionalidad, que se refiere a que solamente el personal de salud debidamente entrenado podrá realizar la asistencia médica, esto conforme a la Ley General de Salud en el artículo 79, con funcionamiento en el artículo 5 constitucional. La ejecución típica estandarizada, que hace referencia a que los profesionales de la salud deberán prestar atención médica bajo estándares reconocidos como válidos por la ciencia médica y atendidos a la lex artis ad hoc, es decir, a las condiciones particulares del paciente y a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se actúe. También tenemos la finalidad lícita, que esta se refiere principalmente a que los profesionales de la salud deben apegarse a la protección de esta, de acuerdo con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo constitucional. Aquí encontramos tres tipos de mala práctica médica. La negligencia médica, que es el incumplimiento de los principios de la profesión, lo que se debe hacer no se hace, o sabiendo lo que no se debe hacer, lo hace. La impericia, falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad. Y la imprudencia, que es el daño causado que se produjo porque el acto médico se realizó sin las debidas precauciones ni medir las consecuencias. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, ¿me podría contestar cuáles son los tipos de servicios de salud? Ok. De acuerdo al régimen jurídico del acto médico, nos dice que en el artículo 24 de la Ley General de Salud, que esta se va a clasificar en tres tipos: en la de atención médica, de salud pública y de asistencia social. El de la atención médica consiste en servicios como el diagnóstico del daño o enfermedad. El de salud pública son los servicios que prestan las instituciones de gobierno. Y las de asistencia social son aquellos servicios que se encuentran mencionados en el artículo 168 de la Ley General de Salud. Gracias. Okay. Continuando, también tenemos el tema de voluntad anticipada, que esta se conoce como de diferentes formas, ya sea como el derecho a una muerte digna o como la manifestación del consentimiento expresado en la voluntad de decidir acerca de los tratamientos que se desean tomar respecto al cuidado de la salud. Los objetivos de la voluntad anticipada es prepararse para el acontecimiento vital de la muerte y las situaciones de enfermedad para irreversiblemente conducen a ella, ser plenamente consciente de la vulnerabilidad que nos atraviesa, es decir, tomar conciencia de lo que somos, de lo que debemos ser en cada momento vital en el que nos encontramos. Controlar en la medida de lo posible las decisiones que se refieren al momento final de la vida, aliviar las decisiones difíciles de los familiares, representantes y personal sanitario, evitando las interpretaciones de nuestra voluntad según el punto de vista de cada cual. Promover una cultura de la vida también en el momento de la muerte, a favor de los valores de los más genuinamente humanos, convirtiendo el proceso de elaboración de las instrucciones previas en un acto profundamente ético. ¿Ves alguna duda? Sí, dígame.
Sí, ¿me podría repetir nuevamente cuáles serían las funciones de la voluntad anticipada? La voluntad anticipada cumple dos funciones básicas, que es respetar la autonomía del paciente, considerando esta decisión prioritaria y por encima de los criterios profesionales o familiares. Y el otro es hacer al paciente corresponsable de su proceso terapéutico. Eso está legitimado en las decisiones tomadas anticipadamente para ser aplicadas en su momento. Bien, gracias. Ahora, como otro tema, tenemos la violencia obstétrica, que consiste en una serie de violaciones a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, los cuales se generan en el ámbito de la atención al embarazo, en donde convergen tanto la violencia institucional como la violencia de género. Esto lo encontramos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 4, fracción 5, la cual dice que prevé que la violencia contra las mujeres puede consistir en cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. También tenemos el artículo 5, fracción 9. Este promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Dentro del marco jurídico aplicable están la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal Federal, la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana 007 SSA 2 2016. La objeción de conciencia consiste esencialmente en una abstención por parte del personal de salud a realizar un acto que contraviene sus valores personales, los pacientes o familiares. Un ejemplo de este podría ser la negativa por parte del médico a la aplicación de medidas eutanásicas, situación que es muy controvertida ya que existen algunas legislaciones que autorizan la eutanasia, mientras que en otras es considerada un delito. Las variantes a considerar debe ser el derecho subjetivo para lograr el privilegio de un deber jurídico o la extensión de la responsabilidad cuando el incumplimiento de este deber se ha consumado. La pretensión pública individual de un imperativo ético personalmente advertido en oposición a un deber jurídico contenido en la ley o en un contrato, y la pretensión de incumplir una ley de naturaleza no religiosa por preceptos ideológicos o ideológicos. En la responsabilidad profesional médica nos dice que es aquella que cuenta con las especialistas de salud para reparar las consecuencias de sus decisiones que se ejercieron durante la práctica profesional. Estas se dividen de tipo administrativa, civil y penal. La administrativa cuando se infringen disposiciones de la Ley General de Salud y o sus reglamentos. La civil cuando se tiene la obligación de reparar un daño causado conforme a la legislación civil, federal o local. Y la penal cuando se comparte un delito conforme a lo previsto en el Código Penal Federal. En el Código Penal Federal, el artículo 228 serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre su ejercicio profesional. De acuerdo a lo anterior, se les aplicarán sanciones que resulten procedentes, que pueden ir desde 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión, y si se trata de un caso de reincidencia, el profesionista de la salud podrá ser suspendido definitivamente de dicho ejercicio.
En cuanto a la violencia obstétrica, el Código Penal Federal, en el artículo 229 y 230, también prevé el abandono del paciente sin causa justificada y las penas privativas de la libertad. En el ámbito de responsabilidad profesional médica, nos habla sobre la ética, que se investiga los posibles incumplimientos de los deberes y obligaciones, el penal, en el ejercicio de una actividad profesional que puede llegar a verse acusado de los delitos contemplados en el Código Penal, y el civil, que surge como la obligación de asumir las consecuencias patrimoniales de un daño causado con ocasión en la conducta culposa del profesional de la salud. En esto entra la CONAMED, las cuales sus funciones es que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene el propósito de resolver los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios de salud de carácter público y privado, así como de contribuir a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios médicos en nuestro país. Las atribuciones es brindar asesoría e información en forma gratuita e investigar y atender las quejas. En las ventajas del proceso arbitral en la CONAMED, nos dice que se privilegia de la buena fe de las partes, prevalece la voluntad de las partes, la búsqueda de la verdad, la opinión y participación de expertos. Ahora, la intervención que tiene la CONAMED y la CNDH ante la comisión de un acto de negligencia médica es que recibe, investiga y gestiona asuntos relacionados con posibles irregularidades o negativas en la prestación de servicios médicos por parte de las instituciones públicas. Recibe pruebas que aporten todos los prestadores de servicio médico y los usuarios en relación a quejas. Interviene para conciliar conflictos por supuestos actos inapropiados u omisiones derivadas de la presentación y presuntos casos de negligencia con consecuencias sobre la salud del paciente. Y por último, elabora los dictámenes o peritajes médicos que son asociados por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia. Por último, tenemos las leyes federales aplicables y normas oficiales mexicanas ante la comisión de este ilícito. Un ejemplo de ellas es la Ley General de Salud, la cual está fundamentada para regular el sistema de salud y establecer las normas para la prevención y control de enfermedades. Contiene disposiciones específicas sobre la responsabilidad de los profesionales de salud y las sanciones en caso de negligencia médica. También tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta establece las normas para prevenir y sancionar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. La Ley General de Víctimas garantiza los derechos de las víctimas y establece los mecanismos para su protección, asistencia y reparación integral. El Código Penal Federal contempla disposiciones relacionadas con delitos contra la salud, incluyendo aquellos que puedan surgir como consecuencia de actos de negligencia médica. Y por último, en las normas, generalmente la mayoría nos habla sobre algún tipo de sanción de estos actos, pero nos enfocamos en este caso principalmente en la norma oficial mexicana 004 SSA 3 2012 del expediente clínico. Este va a establecer las pautas para el registro adecuado de la información médica. En caso de negligencia médica, la falta de documentación adecuada podría ser considerada como incumplimiento de esta norma. Y en general este sería el tema de negligencia a grandes rasgos. Agradezco su atención.